Este es un estudio que hizo el Servicio Geológico Colombiano y Como prestado de la CRA estas dos tablas que voy a mostrar. Esta es la oferta hídrica de agua subterránea en el Departamento del Atlántico en el 2009. Hay un detalle que llama la atención. Observen el acuífero de Barranquilla, 0,00, la recarga 0 y el caudal explotable 0. Lo mismo que Puerto Colombia. Debajo del subsuelo de Barranquilla no hay agua, no hay nada, no hay humedad, y en la capa superficial hay cemento, y tal vez cuando cae una precipitación, toda el agua por la pendiente se va en forma de arroyos hasta el Magdalena y no se infiltra absolutamente nada. Eso es grave. Aparecen en su orden algunos municipios como Baranoa, Campo de la Cruz y otros 6 o 7 municipios que no alcanzaron a salir ahí en esa toma. Hay además unos humedales, unas ciénagas en el Departamento del Atlántico. Esas ciénagas, la mayoría, desafortunadamente, se encuentran en un estado lamentable. Es decir, todas, sin excepción, porque me he dado la tarea de irlas a visitar, a hacer un reconocimiento de muchas ciénagas por el trabajo, y en la mayoría predomina la infiltración salina, el agua es totalmente salobre, y la mayoría están experimentando desertificación, o sea, se están secando casi todas. No obstante, en la parte superficial están llenas de algas, de una cantidad de material, residuos de los fosfatos y nitratos, de los herbicidas y de los fungicidas que utilizan en la agricultura, y eso está acabando con el agua de la superficial del Departamento del Atlántico. Todas las que ven ahí tienen un mayor o menor grado de contaminación. Bueno, ahora sí, lo que nosotros hacemos acá es prospección eléctrica para determinar no solamente acuíferos, sino también yacimientos de cualquier tipo, inclusive agua contaminada, depósitos de gas y cualquier recurso mineroenergético que podamos hacer con el equipo. Lo que se hace es utilizar el método de prospección eléctrica. Pero, ¿qué es prospección eléctrica? Voy a tratar de aclarar dos términos que se confunden a través de la historia. Nunca han podido esclarecer eso. Prospección y exploración son dos términos que a veces se utilizan indistintamente, pero son un poco diferentes. La prospección es el lugar, el proceso inicial de reconocimiento de la zona, y la exploración tiene que ver más con la medida del yacimiento y la explotabilidad como tal. O sea, el primer paso es la prospección y el segundo la exploración. Para muchos autores, hay unos que no están de acuerdo con eso. Aclarado ese tema, entonces nosotros estamos encaminados al estudio de prospección eléctrica del agua subterránea en el Departamento del Atlántico, utilizando para eso un equipo que consiste en medir la resistividad del terreno y obtener imágenes del subsuelo. ¿Cómo se hace eso? Se induce una corriente al terreno y se mide la respuesta del terreno, que es una diferencia de potencial.
La corriente se induce a través de los electrodos A, B que ustedes observan ahí. Se ilumina con esto. A, B. Y se mide la respuesta a través de los electrodos MN. Con esos datos se puede calcular la resistividad, y la resistividad ya la tenemos en grandes bases de datos de todos los materiales del subsuelo, la tenemos clasificada. Una vez se tenga la resistividad, se procesan a nivel de un programa de computación y se obtienen imágenes que nos muestran la realidad del subsuelo. Ya voy para allá. Hay un autor de principios de este siglo que contribuyó enormemente al desarrollo de la teoría geoeléctrica orellana y que diseñó esta tabla en blanco y negro para la época, para darle una visión más agradable. Le hemos colocado colorcitos y para que ustedes se den una idea de la resistividad medida en ohmios metros, que va desde el orden de 10 a la menos 8 hasta 10 a la 14 ohmios metros. Hay eso significa que hay unos materiales demasiado resistivos que no permiten el paso de la corriente eléctrica, y hay otros materiales que se comportan como muy buenos conductores, por no decir superconductores, como los metales, algunos metales, donde la resistividad es tan baja que es del orden de 10 a la menos 8 ohmios metros. Eso es clave dentro de la investigación que nosotros hacemos. Inicialmente lo que se hacía era, con los datos anteriores, se graficaba la resistividad en función de la longitud del perfil y se obtenían curvas como la que ven aquí. Perdón. Este tipo de curvas es lo que se llama propensión en una dimensión o en 1D, y se comparaban con una familia de curvas, porque para la época no existían unos computadores adecuados. Entonces, se comparaba esta curva acá con la familia de curvas patrón, y cada curva de estas tenía o tiene un significado. De esa manera era como se trabajaba anteriormente y no fallaba. Hoy ya se tiene una mejor imagen del subsuelo gracias a las tomografías eléctricas, que es lo que ven aquí debajo. Esas tomografías eléctricas lo que hacen es utilizar un promedio de resistividades muy bien, sin errores. Desde la parte superficial hasta abajo, esa es la profundidad en función del perfil, de la longitud del perfil. Y el código de colores que ustedes ven acá representa los valores de resistividad. Los mínimos valores de resistividad son los azules, estos que ven aquí, y que coinciden como con el agua salada. El agua salada conduce muy bien la corriente eléctrica y tiene muy baja resistividad. Realmente eso que ven aquí no es agua salada, es un material sedimentario saturado de agua salada, que es diferente. Y en la parte superficial de esta tomografía encuentran un material con elevadas resistividades que hacen parte del suelo superficial de la arcilla o el aluvión, que tiene resistividades mayores, del orden de los 200 y algo ohmios metros. Bien. El equipo con el cual estamos trabajando aquí en la universidad es este que observan acá. Es un equipo bastante sensible y que nos ha permitido realizar una serie de proyectos en beneficio no solo de la universidad, sino de la comunidad. Tiene una sensibilidad, miren, de 610 nanovoltios hasta... Qué pena. Hasta 12.000. Y una corriente máxima de 1 amperio. No sé cómo quitar esta cosita.
Además, se trabaja con frecuencias comunes entre 50 y 60 hercios y tiene 3 baterías adicionales para trabajar en grandes terrenos. Perdón, doctor. Me dice dónde, qué pena. Más atrás. Bien, ahí. Hay una anotación que hacer respecto a este equipo. Ese equipo es, digamos, artesanal. ¿Qué pasó aquí en la universidad? Gracias a un compañero que trabaja también con nosotros con el grupo de investigación de espectroscopía y láser, hemos logrado volver ese equipo automático. Y gracias a que ahora el equipo se comporta como un equipo automático, es que podemos elaborar esas tomografías que ven allá, que vimos hace un momento. Bien. Voy a mostrarles una experiencia que vivimos hace unos 5 o 6 años atrás sobre un lago que generó mucho escándalo en el departamento del Atlántico y en el país. Es el lago del Rincón o lago Caujaral, conocido como el lago de los cisnes. El lago de los cisnes tiene 46 hectáreas aproximadamente, de las cuales cuando nosotros estuvimos allá quedaban 6 hectáreas aproximadamente como espejo de agua. Y todo lo que ustedes ven era un material sedimentario en descomposición. Ese material sedimentario en descomposición no permitía que la vida se desarrollara. Los microorganismos que se encontraban allí, todos estaban muriendo y descomponiéndose. Sin embargo, la vida es tan persistente que en grietas, uno se asomaba a las grietas y veía animalitos moverse al interior de las grietas, resistiendo la inclemencia de la contaminación y de la resequedad. Bueno, ¿cuál era el objetivo de nosotros en esta experiencia? Nosotros nos propusimos en geofísica determinar el espesor de los estratos sedimentarios contaminados que no permitían ni siquiera el flujo del oxígeno ni la interacción con el agua subterránea. Los efluentes e influentes no tenían sentido, eso estaba tapado totalmente. Y nosotros elaboramos como unas 20 tomografías y con esas 20 tomografías llegamos a la conclusión de que había que remover 1.2 metros de profundidad. Bueno, la corporación contrató unas maquinarias y removieron aproximadamente 0,8 metros de profundidad, pero eso fue suficiente. Cuando empezaron a vertir el agua en carro tanques, porque se paró el abastecimiento del arroyo León, que es agua servida, y empezaron a vertir el agua en carro tanques, la naturaleza parecía agradecer, porque la vida de una vez empezó a notarse. Es decir, salpicaba de nuevo, ebullía de nuevo la vida en la zona. Y el lago se fue, una vez vertido los carrotanques de agua, que eran más de 50, el lago comenzó a tomar fuerza y hoy en día el lago está, desde ese momento, el lago todavía está en esta forma. Eso para nosotros y para el país, porque el país estaba interesado en eso, todo el mundo se interesó en eso. Fue de las cosas más agradables y de los trabajos más satisfactorios que como grupo de investigación hemos podido participar. Antes de seguir, les voy a contar una anécdota muy curiosa. Y es que cuando estábamos trabajando acá, un día se nos vinieron todos los vecinos y nos iban a linchar porque estaban afirmando, se había filtrado una información de que nosotros estábamos midiendo el terreno para construir, porque se iban a construir unos grandes bloques de edificios.
Entonces, casi que nos linchan, menos mal que logramos comunicarnos con la universidad, en fin, con la alcaldía, etc. Bien, este es el proyecto, el nuevo reto al que nosotros queremos participar, que es una gran idea y de la doctora Ángela Guzmán a través del proyecto GEN, y nos corresponde, de acuerdo al plan de desarrollo, visitar algunas zonas del sur del Atlántico. Estuvimos por allá visitando algunas zonas en Palmar de Varela, Malambo, etcétera, y en todas las ciénagas que visitamos tienen esas características. Este es una en particular que se llama La Luisa, y todas presentan el mismo deterioro ambiental que que presentaba el Cisne en esa época. Acá hay una ventaja con respecto al Cisne, y es que el río está relativamente cerca. Ya les voy a mostrar. Miren el río Magdalena por donde pasa, y miren aquí, perdón, aquí está la ciénaga y aquí está el río. Hay dos canales naturales, y el río suministraba suficiente agua a la ciénaga, pero resulta que los campesinos que se sentaron aquí taponaron, no sé por qué razón, no conozco el motivo, taponaron los canales naturales del río. Estos canales no son hechos por el hombre, eran canales naturales del río que alimentaban la ciénaga. Bien, y la idea es como medir el estrato sedimentario, lo que hicimos acá, el espesor del estrato sedimentario que está en descomposición, removerlo, no todo, y además estimular la entrada de agua fresca del río Magdalena hacia la ciénaga. Yo creo que este cuerpo de agua es más fácil de recuperar que el anterior, que el del lago de los Cisnes. Y quería terminar con esto. Esto me pareció demasiado importante, y es que la eutrofización, digamos que es el mal común en todos los cuerpos de agua superficiales del planeta, no solamente de aquí del Atlántico, sino del planeta. Y las ciénagas se tornan verdes en la parte superficial, llenas de algas, y esas algas son producto del uso de fertilizantes y aguas residuales que se vierten. Lo peor es que la naturaleza sola no es capaz de convertir esas ciénagas así verdes, llenas de ácidos, con un pH diferente, sino que es el hombre. Esto es antropogénico, es decir, antrópico. El hombre es el culpable de que esas ciénagas todas se hayan contaminado de esa manera. Entonces, hay algunos productos químicos que ayudan, pero con unas consecuencias desastrosas, como los algicidas que acaban con las algas, pero tienen mucho problema. Las bacterias son el mejor método porque se devoran las algas, y lo que hacemos nosotros en el grupo de investigación, que es remover los estratos en descomposición para que se oxigene el cuerpo de agua, y en este caso vamos a construir canales o ayudar al río mediante la construcción de unos canales sencillos para lograr irrigar y recuperar toda esa zona que se encuentra en el sur del Atlántico. Eso era todo lo que quería mostrarles. Si tienen preguntas, bien, y si no, pues chévere, dejamos ahí.